Canal UNE. El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Se recomienda verlo en compañía de los padres o adultos responsables. Mucho se ha dicho a favor y en contra de la contribución de valorización a la que nos estamos viendo abocados los pereiranos. Hay un colectivo que ha marchado y que se opone a esta medida, a esta iniciativa del gobierno municipal, y hay otras personas que se han acercado y se han acogido a estos descuentos del 18% por el pago total de la contribución de valorización. Pero realmente, ¿qué es lo que le conviene a Pereira? ¿Qué es lo que se puede hacer en este momento y si existe o no el dinero para poder avanzar en estas obras viales que sin lugar a dudas requiere la ciudad? Pero es el momento, existe la confianza en la administración, puntos a favor, puntos en contra. Hoy el senador Carlos Enrique Soto regresa al Canal UNE y especialmente al programa de entrevistas Voz Populi, pues para hablar de este tema. ¿Por qué considera él que es importante que los pereiranos realicen este esfuerzo adicional y le apuesten a la contribución por valorización? Pero adicionalmente tenemos la oportunidad de conocer sus proyectos legislativos en el Congreso de la República y, ¿por qué no?, también hablar de cara a las próximas elecciones del mes de octubre, cuando se eligen corporaciones, consejo, asamblea, alcaldía de Pereira y gobernación de Risaralda. Esto es Voz Populi en su 7ª temporada. Bienvenidos. Carlos Enrique Soto Jaramillo, senador de la República, nacido en Marinilla, Antioquia, líder comunitario en la década de los 80, concejal de Pereira por 2 periodos, diputado de Risaralda por 3 periodos, representante a la Cámara por 2 periodos, líder del partido de la U en la región. Para conocer sobre su gestión como parlamentario, es nuestro invitado hoy en Vox Populi. Ahí teníamos pues el Insight in Focus introductorio dentro de nuestro capítulo periodístico inicial. Senador, sin más preámbulos, gracias por acompañarnos en el Canal UNE. Andrés, muchísimas gracias, un cordial saludo para todos los televidentes. Es un placer estar aquí nuevamente. Senador, entremos cortando por donde corresponde, el tema periodístico. Llegaron las facturas por concepto de derrame de valorización y yo le confieso a usted honestamente, yo no sé si pagar primero o el impuesto del carro o el predial o el derrame de valorización. Y muchos pereiranos se encuentran en las mismas. ¿Usted qué nos dice? Hay momentos difíciles, indiscutiblemente, y todos los reclamos que haga la sociedad hay que prestarle atención. Pero yo le quiero hacer un recuento que, si usted me da unos cuantos minutos, se lo agradezco infinitamente. Adelante. Mire, el tema de valorización, esta ciudad ha venido teniendo un empuje, un desarrollo, precisamente por esa figura. En el año 1976, la 7ª fue ampliada con el tema de valorización por el doctor Gustavo Orozco Restrepo en ese entonces. De ahí luego fue aplicada por Fabio Alfonso López para avanzar obras de pavimentación, creo que fue en el barrio Alfonso López y Hernando Vélez Marulanda. También Roberto Arenas Mejía, que en paz descanse, la aplicó para avanzar procesos en lo que es el barrio El Jardín, la entrada a Boston. Y los otros alcaldes como Juan Manuel, como Juan Guillermo, como Álvaro Ramírez González, como Martelena Bedoya y otro grupo de personas, de alcaldes, han venido aplicándola en muchas obras. Imagínese usted, por ejemplo, qué sería
del sector suroccidental si no se hubiera aplicado el derrame de valorización para hacer la doble calzada y la avenida sur desde el inicio, y también la vía hacia la Ciudadela del Café, la ampliación de la 14 que la aplicó el doctor Ernesto Zuluaga Ramírez en su debido momento, la ampliación de la 9ª, por ejemplo, y muchísimas obras. Yo creo que es difícil, que pagar no es fácil, pero indiscutiblemente lo más costoso de las obras son las que no se hacen. Las ciudades, por ejemplo, yo digo, y lo digo con mucho respeto, no quiero molestar en ningún momento a la gente de Cartago, pero yo digo, Cartago tiene 474 años, y yo le pregunto a los amigos, respetando mucho el amor de los cartagüeños por su ciudad, ¿dónde comprarían una propiedad si fueran a hacer una inversión? Yo no coloco aquí el ejemplo como para vivir, porque cada quien vive donde le parece que es mucho más agradable, y eso no es para tener en cuenta, pero como inversión, ¿dónde sería? Senador, yo quiero regresar a ese sector de la opinión pública que considera efectivamente que las obras de valorización son importantes, porque Pereira no se puede quedar rezagada en la historia, necesitamos vías, pero cuestionan básicamente dos aspectos. Uno es el momento de hacerlo, y dos, el tema de confianza. Hay un sector de la población que confía en la actual administración y hay un sector de la población que dice no confiar, y esas son básicamente las objeciones. ¿Usted qué piensa frente a eso? Que no podría precisar si es el momento o no. Yo sé que hemos venido teniendo algunas dificultades en cuanto a los ingresos para las familias, pero le quiero dar esta explicación. En primer lugar, las obras que se van a hacer son unas obras muy importantes, se necesitan. Por ejemplo, la conexión entre El Dorado ahí la estamos viendo y Villa del Prado es una obra supremamente importante que hay que ejecutarla para darle desembotellamiento a toda la ciudad con todo el sector suroccidental. Pero cuando estoy hablando del sector suroccidental, no estoy hablando solamente de Cuba, estoy hablando de Cerrito, estoy hablando de Arabia, estoy hablando de Altagracia, estoy hablando de La Palmilla, estoy hablando de Morelia, etcétera, etcétera. Esa es una gran obra que necesitamos. Lo que tiene que ver con la obra de la universidad es una obra hermosísima, pero que además de eso es indispensable, porque aquí no se puede hacer las obras solo por bonitas. Claro, hay que hacer obras bonitas, pero que se necesiten y que sean funcionales. Una gran obra que lo está exigiendo a gritos toda la ciudad. Usted, por ejemplo, en la 12, eso es un complejo importantísimo, el par vial de la 12, esa conexión que va a tener con una ciudad que está de la vía del ferrocarril hacia arriba, y parece como las dos Pereira, como la de allá que está más o menos como marginada y la de acá del centro que tiene desarrollo. Yo creo que hay que conectarlas, y esa obra es de las más hermosas inclusive. El tercer carril que se va a hacer en lo que tiene que ver con Aquilino Bedoya o abajo en la estación del Viajero, hombre, es muy necesaria, pero muy necesaria, y yo diría que cada una de las obras que se van a desarrollar aquí son indispensables. Hay otras obras complementarias que son muy necesarias para la ciudad. Si usted ve todo lo que es la escogencia de las obras, son además de eso estudios que han hecho la parte gremial, pero son obras indispensables para darle la movilidad a esta ciudad que crece todos los días, que exige inversiones y que nosotros no podemos parar, porque la ciudad, lo importante es que si usted paga una contribución de valorización, sea obviamente mucho más significativo lo que va a valorizar su propiedad. Yo traigo el ejemplo en los conversatorios. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran hecho las obras cuando Martelena Bedoya, por ejemplo, de Ciudad Victoria? No se hicieron por valorización, pero recuerde usted la discusión que se había vendido el 56% de la Telefónica de Pereira, y decían muchos sectores, hombre, eso hay que tenerlo en una urna de cristal. Esa plata en una urna de cristal no permite el desarrollo ni la valoración de la ciudad, ni tampoco el crecimiento de la ciudad. Yo le preguntaría cuánto significa el haber desarrollado lo que estaba perdido en la 16, en la 15, en la 10, en la 11, en la 9. Escúcheme, senador, y frente al tema de la confianza, uno en la administración, ¿qué respondería? Hombre, que esta administración ha hecho las cosas completamente transparentes. En cuanto a la confianza, le quiero decir, esta administración ha dicho hasta la saciedad
que va a cumplir con el cronograma de las obras, que no va a quedar una de las obras inconclusas, que van a quedar terminadas y muy bien terminadas. Por eso se perdió un poco la confianza el 2005 al 2007. Es decir, se proyectaron unas obras no con un estudio de fondo rigurosamente hecho en cuanto a la financiación, y por eso es que hoy se están invirtiendo recursos con esfuerzo de la administración para poder terminarla. Eso no va a pasar con este proceso, de acuerdo a todos los análisis y de todos los estudios y las sustentaciones que han hecho precisamente las partes correspondientes. Dejemos a un lado la administración directamente Enrique Antonio Vázquez y pasemos al caso de Carlos Enrique Soto. Este es un año electoral. ¿Cuál considera usted puede ser el impacto que tenga esta medida en el proyecto político de Carlos Enrique Soto y a quien decide o no avalar este año? ¿Qué le he dicho yo a la sociedad y qué le digo a la sociedad? Con profundo respeto, porque todos tienen el derecho a hacer las reclamaciones y los servidores públicos tienen la obligación de atenderlas todas y tratar de buscarle la solución. Pero yo pregunto, lo que yo le digo, es que me han dicho muchísimos de los amigos, oiga, ¿y ustedes por qué están aceptando eso ahora? ¿Por qué no espera que pasen las elecciones inmediatamente un día después? Entonces empiezan a hablar del tema y yo respondo lo siguiente, a mí me parece que eso no es sano, eso no es respetuoso con la gente. A la gente hay que hablarle con la verdad. ¿Usted cree que es importante la figura de valorización para el desarrollo de la ciudad o no? Lo que uno tiene que contestar dentro de su visión es si es o no importante y en todos los tiempos. Usted no puede actuar a 6 meses de tomar una decisión electoral diciéndole a la gente que no, metiéndole mentiras a la gente, que es de lo que no quiere la gente. La gente lo que no se merece es que nosotros no seamos sinceros y que entonces un día después, o sea el 26 de octubre de este año, cuando pasen las elecciones, entonces ahí sí vamos a hablar de valorización y de derrame. No, a la gente hay que hablarle con la verdad, dar las discusiones con respeto profundo, hablar y buscar la concertación como debe de ser. Si usted hace un análisis, y lo digo con mucho respeto, yo estaba ahí en esas líderes del Partido Liberal en ese entonces, pero si usted hace el análisis, todos, absolutamente los alcaldes, exactamente pertenecían y han pertenecido o son de allá, de esa fuerza, de esa ideología del Partido Liberal. Y a mí me parece bien. Y si yo hubiera estado en ese momento en los consejos, hombre, yo había apoyado el proceso, porque uno no puede tener una posición en vísperas de campaña electoral y otra después de que paran las campañas. Eso, a mi juicio, y lo digo con mucho respeto, no es serio. Senador, pero estamos de acuerdo, a la gente hay que hablarle y más los políticos tienen que hablarle con la verdad. Porque es que los políticos y los dirigentes son elegidos por el pueblo y por ahí dicen un adagio popular, el pueblo tiene los dirigentes, la clase dirigente que se merece. El costo político que puede tener esta decisión sobre estas aspiraciones, por ejemplo en el caso concreto del partido de la U, aquellos que se dicen, hombre, en este momento, y quiero que hablemos en el segundo segmento del tema, pues porque hay que aprovechar, digamos que la baraja de temas que queremos tocar con usted, el costo político que puede tener esta medida en una aspiración real del partido de la U a continuar en el poder. No podemos desconocer que hay personas molestas, obviamente, pero vuelvo y le digo, no podemos aquí colocar primero el interés político, que es como un interés personal o de grupo, por encima de los intereses de la ciudad. Nosotros tenemos que pensar en lo supremo, en ese interés supremo que es cómo desarrollamos la ciudad, el interés de la ciudad, de los 488.000 habitantes y de los que vienen aquí, que son miles y miles permanentemente y admiran la ciudad cómo va, es de la que nosotros tenemos que hablar, porque quisiéramos hablar también cómo va la ciudad en cuanto a las inversiones, las obras, un Aguas y Aguas que por ejemplo tenía dificultades y hoy está invirtiendo 40.000 millones de pesos, o una S Salud Pereira que tenía 9.500 millones de déficit y que hoy se están haciendo inversiones por 20.000, o sea, se saldó ese déficit de los 9.500 y se están haciendo inversiones por 20.000 millones de pesos, y todas las otras inversiones que se están haciendo
de eso también podemos hablar, o sea, esos son los resultados que nosotros tenemos que mostrar ante la sociedad. Y yo le digo, aquí hay algunas voces que señalan y dicen que la contratación, si alguien puede señalar directamente, que salga y lo diga, donde han habido dolo, pero no decirlo, es demostrarlo. La 19, el aeropuerto, el Parque Ocumarí o parque temático anteriormente, o todas las obras que se han adjudicado, lo que acaban inclusive de adjudicar ahora, por superior a los 50.000 millones de pesos. Dígame quién de los participantes en las licitaciones ha tenido que decir si no han sido completamente transparentes. O sea, eso es lo que tenemos que mostrarle a la ciudad, que las obras se vean y el desarrollo se note. Senador, con su permiso y el de los televidentes, hacemos una muy breve pausa aquí en el canal y en segundos regresamos al segundo y último bloque de Voz Populi para tocar temas como agenda parlamentaria y también a hablar un poco acerca ya del candidato oficial del partido de la U a la alcaldía de Pereira. Aquí estamos invitando a todos los candidatos. UNE no tiene política, aquí no se hace política, aquí lo que se hace es explicarle, contribuirle al constituyente primario, a la teleaudiencia de UNE, explicándole y mostrándole cuáles son los perfiles de los candidatos, quiénes son los líderes políticos que los apadrinan. Y ustedes, en su saber y sabio entender, tomarán la decisión que ustedes consideren es la correcta el 25 de octubre. Vamos a una pausa comercial y en segundos regresamos. Recuerde, no toque ese botón. Ya volvemos. Canal UNE. 24 horas de contenido online. ¿Te imaginas? Seleccionar, pausar, continuar, repetir, los mejores canales y los mejores contenidos. Esas son las ventajas de tener UNEPlay. Todas las categorías, películas, series, infantiles, deportes, en un solo lugar y todo el tiempo. Ingresa ya a www.uneplay.com. ¡Únete ya! Canal UNE. Regresamos a Voz Populi, su programa preferido de entrevistas y de opinión. Que sea el momento nuevamente de reiterarles de corazón nuestro agradecimiento por su fidelidad, por seguir este programa de manera periódica, semanal. Créanme que este equipo periodístico hace lo mejor y un poquito más por complacerlos. Síganos escribiendo a esta cuenta de Twitter que aparece en pantalla y sugiéranos personajes de la vida política, artistas. Vienen muchas sorpresas, locales, nacionales. Queremos simplemente complacerlos a ustedes, nuestros televidentes, nuestros consentidos televidentes. Vamos a pasar la agenda, dejamos a un lado el tema de valorización y pasemos al tema político. Fueron muchos los llamados y uno, el escogido, Israel Londoño, finalmente ungido por las manos del senador Soto para avalar, para aspirar su candidatura a la alcaldía de Pereira, a ver si repite. Senador, ¿cómo fue ese proceso? Se quedaron el Sagladis, John Jairo Velázquez, Norbey, Juan Carlos Valencia, mirando un chispero. Y Albeiro Quintero. No se quedaron viendo un chispero, esto es una organización. Y después de hacer todas las consultas, esto no fue solamente una cosa dictatorial, ni mucho menos. Es consultando la sociedad, no solamente a nivel interno de la organización, sino también los diferentes sectores de opinión que valen mucho más que la opinión nuestra. Y además de eso también cuál es el sentir de los ciudadanos del común, y por esa razón se tomó la determinación de escoger a Israel Alberto Londoño. Israel es un hombre que tiene experiencia, que dejó unos muy buenos resultados en la ciudad, 5 colegios, centros de emprendimiento,
muchísimas obras pequeñas, un buen entendimiento con los diferentes sectores que cuenta mucho, y a esa experiencia le estamos apuntando para que haga realmente una administración a partir del 1 de enero, con la voluntad de Dios y con la decisión del pueblo, manejando esta ciudad como debe ser. Entonces es la razón. ¿El resto quedaron a gusto? Por ejemplo, Elsa Gladys, Juan Carlos Valencia. ¿Qué lugar están ocupando hoy en la campaña de Israel? Todos, Andrés, quisieran, obviamente, pues en sus adentros haber sido los escogidos, pero en el momento dijeron, aquí estamos para cumplir, y están trabajando. Por ejemplo, Juan Carlos Valencia ha tomado la determinación de integrar las listas para la asamblea del departamento de Risaralda, que son muy importantes y que vamos a aumentar diputaciones. Norbey Quiseno ha tomado la determinación de volver al consejo, y eso me parece una dinámica supremamente importante porque vamos a aumentar también las curules allí. John Jairo. John Jairo Velázquez es un hombre que ha estado ahí trabajando y aspira a acompañar. Él va a jugar un papel para los juegos, unos juegos deportivos muy importantes en la ciudad. Se me fue el nombre en este momento. Como lo hizo en el momento que Israel le ha pedido. Con el Mundial Sub-20. Sí, exactamente. Elsa Gladys ahí está desarrollando con toda la experiencia que trae como cónsul de Nueva York o en Nueva York, por ejemplo. Y Albeiro Quintero va a asumir en nombre de la organización la jefatura de debate de la organización, porque habrán vertientes diferentes que también querrán tener su coordinación, su jefatura de debate, como la vertiente del Partido Conservador, del Partido Liberal, de otros partidos de opinión, etcétera, que van a estar ahí también jugando un papel muy importante. Pero no solamente tenemos que pensar en la alcaldía de Pereira. Es que yo quiero ir al tema de la gobernación. Precisamente, usted se me adelanta. Eso es tema alcaldía de Pereira. ¿Y a gobernación? ¿A quién está apostando? Estamos en los diálogos, vamos avanzando. Tenemos diálogo con Germán, hemos escuchado otras propuestas. Germán Aguirre. Con Germán Aguirre, Muñoz. Y estamos en esa tarea, avanzando en ese proceso, pero también tenemos que pensar en una conformación de una lista de la Asamblea muy dinámica. Tenemos que pensar en los 13 alcaldes restantes de los 13 municipios de Risaralda, y tenemos que pensar en la conformación de las listas a los 14 municipios del departamento. Es decir, tenemos una tarea bien intensa y la estamos cumpliendo, y vamos a tratar de hacerla lo más responsable posible, Dios mediante. ¿Quién es el opositor político a vencer a la alcaldía de Pereira el 25 de octubre? Todos son importantes, a ninguno menospreciamos, pero vamos a trabajar con nuestras propuestas, con respeto por todo, pero con toda la fuerza defendiendo lo que se ha hecho, y de igual manera también comprometidos a corregir lo que haya que corregir. Ustedes vieron un documento programático de 9 puntos, y entre ellos decimos, hay que hacer una actualización de la parte administrativa de la estructura del municipio, hay que trabajar en cuanto a la movilidad se refiere, hay que meterle duro a los círculos virtuosos, o sea, lo que tiene que ver con la educación, con la formación para el trabajo, con la creación de oportunidades, etcétera, etcétera. Tenemos muchas cosas que hacer, el campo tenemos que seguir avanzando en ello, la generación de empleo tiene que ser una de las misiones primordiales, es decir, tareas por realizar hay muchísimas, muchísimas. Los temas sociales, ninguno podemos dejar a un lado, ni de los niños, ni de los adolescentes, ni de los mayores, ni de los adultos mayores, ni mucho menos. Senador, de todos los sectores. En un minuto, se nos acaba el tiempo, en un minuto, su gestión parlamentaria. ¿En qué se va a enfocar fundamentalmente Carlos Enrique Soto Jaramillo en el Congreso de la República? Bueno, hay muchas cosas, plan de desarrollo para que le toque unos buenos proyectos a este departamento y a esta región. Sin duda alguna, lo de la salud es muy importante, estamos discutiendo una ley que le inyecta recursos, lo de la integración del transporte público es vital, inclusive es vital para el área metropolitana, pero también para los 7 proyectos en el país. ¿La contratación? Lo de la contratación, un proyecto que es de mi autoría, pasó en primer debate, y lo que no queremos es que sigamos colocando una penuria a todo el que tiene un contratico. Está bien vaciado, discúlpenme en el término, con hartas dificultades, y le dan un contratico y tiene que seguirle a pedirle limosna a los amigos y a la familia para poder legalizarlo. Yo lo que estoy diciendo es nada de pagar adelantado, afílielo, y la ley autoriza para que se le descuenten el primer pago de los honorarios correspondientes, y ahí le quitamos ese trauma a esos pobres
ciudadanos que no son poquitos, que son más de 1 millón en el país y que hoy es una penuria para legalizar un contrato. Senador, se nos acabó el tiempo, entro a mi recta final de preguntas para respuestas de sí o no, o muy cortas. O le doy unos nombres y usted me dice lo primero que se le venga a la cabeza. Jorge Pretel. Le ha dado muy mala imagen a la institución de la Corte Constitucional. Debería dar un paso al costado. Juan Pablo Gallo. Un joven dinámico. Las FARC. Unos señores que no han hecho la tarea como debe de ser en este proceso de paz, ya deberían de haber avanzado más en la firma de esa intención y deben de acortar el tiempo en cuanto al desminado y deben de aplicar realmente no al tráfico de droga y mucho menos a seguir reclutando menores y secuestrando. Ucumari Bioparque. Excelente obra que va a hacer lo que complemente todo la masa turística para traer aquí los asiáticos, los norteamericanos, los europeos, los centroamericanos y los nacionales. Víctor Manuel Tamayo. Es un hombre que trabaja inmensamente con mucha mística y llega a la sociedad. Sigifredo Salazar. Es una persona que ha recorrido por varias posiciones, tiene muchas ansias de ser gobernador. ¿Usted cree que en la región va a haber un sismo de gran magnitud como lo pronostican algunos especialistas en el tema? ¿En qué sentido el sismo? Bueno, un movimiento telúrico que... Correcto, no, hay un sismo político, eso sin yo, lugar a dudas, pero un movimiento telúrico. Telúrico, yo espero no sentir el fenómeno natural que no nos va a hacer mucho daño para estar muy preparado en todo este movimiento político que es el que me corresponde estar analizando diariamente. Germán Aguirre. Germán Aguirre tiene todas las opciones de ser gobernador. Carlos Alberto Botero. Un hombre que es muy trabajador, indiscutiblemente, le gusta hacer el trabajo muy él, pero es muy trabajador. Otro senador, Álvaro Uribe. Es un gran líder de Colombia, eso no lo podemos negar nunca. María Irma Noreña. Es una persona trabajadora, dinámica y con muchas aspiraciones. ¿Cuándo fue la última vez que usted montó en Megabús? Hace alrededor de unos 6 meses. Aeropuerto Internacional Matecaña. Es una obra indispensable para la región, no para Pereira, para toda la región indiscutiblemente. Senador, esperamos tenerlo de nuevo y muy pronto en Voz Populi, en el Canal UNE. Son muchos temas los que se deben de abordar, pero como siempre, le agradecemos su disposición, su gentileza y el deseo de poderse dirigir a los risaraldenses, a los habitantes del eje cafetero y a quienes nos sintonizan a nivel nacional y a través de YouTube, pues para aclarar estas inquietudes. Esperamos tener una próxima oportunidad y mil gracias por su compañía. Muchas gracias a usted, muchas gracias a todos los televidentes, espero que me inviten muy pronto. A todos ustedes mil gracias por acompañarnos, yo soy Andrés García, los espero, con el permiso de Dios, en una próxima oportunidad. Hasta entonces, y mil gracias por su compañía. En tiempos de reflexión, en estos días donde la Iglesia Católica nos invita a reflexionar, a replantear nuestra actitud, a dar un cambio positivo, un giro positivo en nuestras vidas, pues qué importante, qué bueno es hablar con un representante de la Iglesia Católica. Durante los próximos 30 minutos tendremos como invitado en Voz Populi del Canal UNE al padre Julián Cárdenas Corrales. ¿Hasta dónde un jerarca de la Iglesia, como es su santidad, el sucesor de Pedro en la tierra, puede o debe o no ingerir en ciertos asuntos de la vida política de los países? O sea, existe un marco, un derrotero, un mapa donde usualmente el Papa se pueda inmiscuir, o la Iglesia toma decisiones dependiendo del pontífice de turno y se adentra en terrenos incluso espinosos, como son la soberanía y los comportamientos de algunas sociedades. Hay dos temas muy importantes allí. El primer tema es, y hago referencia al Papa Juan Pablo II, cuando murió, el presidente Bill Clinton decía algo que siempre me llamó la atención. Decía, murió la voz moral del mundo. Semana Santa significa salir de nosotros mismos para ir a la periferia, al encuentro con los más alejados, los más olvidados y quienes necesitan comprensión. Usted, como sacerdote, como pastor de la Iglesia,
¿Cree que es lo que la gente está haciendo hoy o la gente está haciendo de vacaciones? Hay un tema muy espinoso y es el tema del aborto. Su Santidad Francisco ha reiterado no al aborto. Una persona que por X o Y circunstancia en Colombia y nos esté viendo, se vea enfrentada a esa situación, ¿qué decisión debe tomar? Como lugar físico, ¿usted cree que existe el infierno y el cielo? ¿O es un estado del alma? Canal UNE.